Buenas noches y bienvenidos al seminario web Hora de Comunidad en Casa, un programa dirigido a cuidadores y pacientes hispanos y latinos que viven con la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Mi nombre es Rocío Castrillón y seré la moderadora del programa esta noche. He vivido con la enfermedad de Crohn desde hace más de 20 años. Desde mi diagnóstico en el 2008, después de 5 años sin ser diagnosticada, me involucré apasionadamente como voluntaria en el Crohn's and Colitis Foundation, a través de la recaudación de fondos, la defensa, advocacia, educando y guiando pacientes, a lo igual que moderando un grupo de apoyo virtual en español y una comunidad en las redes sociales para los hispanos y latinos. Soy parte de varios grupos y comités de la Fundación, lo que me permite ser una voz para los pacientes con la EII. Estoy comprometida a promover los esfuerzos de diversidad de la Fundación, particularmente con la población hispana y latina. También soy una autora publicada, defensora para los pacientes, oradora pública y he aparecido en Healthline y Everyday Health. Finalmente, tengo el honor de ser recientemente nombrada National Trustee en la Junta Directiva Nacional del Crohn's and Colitis Foundation. Pueden seguirme en las redes sociales de Instagram, Threads y X a través de mi cuenta de advocacia, Voice for IBD, para ver cómo estoy usando mi voz tanto en inglés como en español. El Crohn's and Colitis Foundation se compromete a promover los esfuerzos de diversidad e inclusión dentro del ámbito interno y externo de la organización. A través de la educación, el apoyo y el activismo, la organización se dedica a garantizar que las comunidades diversas reciban la información y los recursos más recientes sobre la EII adaptados a las necesidades de cada población. Este programa es uno de los muchos eventos que organizaremos para comunidades de color este año. Tenemos una maravillosa agenda planificada para ustedes que incluye 3 presentaciones. Después de las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que tendrán la oportunidad de hacer preguntas a nuestros presentadores escribiéndoles en la ventana de preguntas. Por favor, usen la sección Q&A para hacer sus preguntas y para que les podremos contestar. Tengan en cuenta que todos los asistentes tendrán los micrófonos apagados durante la totalidad del seminario web. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los patrocinadores de nuestro programa, Eli Lilly y Takeda. Gracias por apoyar este programa y nuestras iniciativas de diversidad e inclusión. Me complace presentarles a nuestra primera presentadora, la doctora Sandra Quesada. La doctora Quesada es decana asociada de admisiones, decana asociada de diversidad e inclusión del cuerpo docente y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, en la División de Gastroenterología y Hepatología. Sus intereses clínicos y de investigación se centran en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y la intersección entre los determinantes sociales de la salud. Es copresidente del proyecto Equity del American Gastroenterological Association, editora de la sección de diversidad, equidad y inclusión de la revista Gastroenterology y coinvestigadora principal del programa AGA Forward, financiado por el programa R25 de los Institutos Nacionales de Salud, que brinda oportunidades de desarrollo profesional para gastroenterólogos con baja representación en los inicios de su carrera profesional. Le apasiona la equidad en medicina académica y gastroenterología y ha trabajado a nivel local, regional y nacional para amplificar la diversidad de la fuerza laboral de los médicos y tener un impacto en el entorno en los que los médicos actuales y futuros se forman y ejercen. La doctora Quesada proporcionará una breve descripción general de la EII y cómo esta enfermedad afecta a la comunidad hispana y latina. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctora Quesada. Hola, Antes de, Rocío, muchas gracias a usted. Perdón, hay una no hay encuesta. problema. Antes de comenzar, vamos a hacer una encuesta que van a poder ver y responder en sus pantallas. Okay, parece que esta primera pregunta sobre la salud mental, que después vamos a escuchar, a mitad de los pacientes han usado la salud mental como una estrategia para el plan de tratamiento. Bueno, aprenderemos mucho más de la salud mental más tarde, entonces ahora le dejo con la doctora Quesada. Claro que sí, y gracias, Rocío, por la invitación, por presentar hoy y te felicito a ti por todo lo que has logrado. Eres un ejemplo
realmente impresionante para los pacientes con la EII. Así que te agradezco esta invitación. También quiero desear a todos los participantes un muy feliz mes de la herencia hispana y como doctora latina muy orgullosa, me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes y compartir esta presentación sobre un tema súper importante que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que vamos a comenzar ya con la presentación. Here we are. Ok. Avísenme si no ven las fichas, pero creo que sí ya podemos empezar. Vamos a hablar sobre básicamente información como una introducción a esta enfermedad y también cómo nos impacta a nosotros en la comunidad latina. Quiero agradecer a mi amiga, la doctora Aline Charabati, que también ayudó en la creación de estas diapositivas. Entonces, primero empezamos con una definición, porque, por ejemplo, antes de yo estudiar medicina, a mí nunca en mi vida, nunca había escuchado de esta enfermedad, no tenía ni familiares ni amigos que lo tenían, entonces no tenía idea qué era. Y yo creo que la mayoría de las personas todavía no reconocen a esta enfermedad y es algo que deberíamos tratar de aumentar más entendimiento. Entonces, para definirlo, esta enfermedad que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, o también lo podemos llamar EII, en inglés lo escuchan como IBD o Inflammatory Bowel Disease, es una condición donde el sistema inmune de uno causa una reacción inflamatoria. Hay inflamación que se concentra en el sistema digestivo y más bien se enfoca en los intestinos. Entonces, hay dos tipos de esta enfermedad. Una se llama colitis ulcerosa y la otra se llama la enfermedad de Crohn. Y tiende a manifestarse con episodios que son como que de un momento al otro surge la inflamación y entonces también surgen síntomas para los pacientes y con el tiempo puede como que pasar por un periodo de calma donde la inflamación baja y hay menos síntomas. Y luego hay como una se alternera en esos periodos de inflamación y también periodos de calma. Entonces son síntomas o episodios alternados y esos periodos de calma lo llamamos remisión. Eh, y lo más probable o lo más común es que se puede diagnosticar o se presenta en pacientes más bien jóvenes, en los veintitantos años o treinta y tantos años, puede incluso presentar en pacientes pediátricos, aún más jóvenes, pero también se puede diagnosticar y ver en personas de mayor edad. Gente en sus 50 o 70 años incluso pueden presentar como un nuevo caso de EII. Entonces, no es imposible tener ese diagnóstico en una persona de más edad, pero lo más común es verlo en gente más joven. Afecta a los hombres tanto a las mujeres igual. Y también, aunque se enfoca centralmente en los intestinos, puede tener manifestaciones en otras partes del cuerpo como parte de esa reacción inflamatoria. Por ejemplo, en las coyunturas puede causar una artritis o puede causar inflamación ocular o de los ojos, pero son muy pocos los casos que se ven de algunas de estas manifestaciones, pero sí existen. Como les dije, hay dos tipos. Entonces, uno es la colitis ulcerosa. Como les dije, esta se enfoca solamente en el intestino grueso. Siempre involucra el recto y esa inflamación se mantiene como continuada en un segmento todo junto y es una inflamación más bien superficial. Aquí en este ejemplo está involucrado toda la parte de un lado, ¿no? Del lado izquierdo del intestino, pero puede involucrar el intestino entero o a veces solamente el recto, por ejemplo. Así que no es que siempre sea de del mismo extento, pero siempre está todo junto y continuado en la colitis ulcerosa. En cambio, con la enfermedad de Crohn, que es el otro tipo, el segundo tipo, técnicamente
esta enfermedad puede involucrar todo el sistema, en cualquier parte del sistema digestivo, pero lo más común es que pueda involucrar el intestino delgado o el intestino grueso o también las dos partes, o sea, combinado. Es donde más se ve, pero es posible también a veces ver partes del sistema digestivo más alta también con inflamación. Cuando hablo de inflamación, ¿qué es lo que vemos cuando hacemos una colonoscopia? Aquí por el lado izquierdo, ahí vemos un intestino muy lindo, muy sano, así como todos queremos que se vea nuestro intestino. Se puede apreciar muy claramente los vasos sanguíneos. Eso es un intestino normal y saludable. En este lado derecho hay bastante inflamación, ¿no es cierto? Incluso se ve que hay partes donde hay sangre. Ya se ha perdido esa claridad o definición, no podemos ver los vasos sanguíneos. Y este es un caso bastante extremo. No todos los casos de inflamación son tan fuertes como este. Puedo mostrar aquí otras fotos donde usted puede ver que sí está un poquito más rosado, un poquito inflamado, pero no tan fuerte como el de arriba. Así que hay como grados de inflamación, pero por eso es tan importante la colonoscopia. Podemos ver directamente y mirar cómo se ve el tejido del intestino e incluso tomar biopsias para confirmar el diagnóstico. Mencioné que con la colitis ulcerosa es una inflamación superficial. Con la enfermedad de Crohn también puede manifestarse así, pero esta enfermedad también tiene la posibilidad de desarrollarse de una forma de que involucra la grosura entera del intestino. Entonces, por ejemplo, puede formar una fístula, también otra palabra que nunca había escuchado antes de estudiar medicina, pero una fístula es como una conexión o un puente que se forma, que conecta dos partes del cuerpo que no deberían estar conectados. Aquí en esta foto, por ejemplo, es una parte del intestino que se ha conectado con otra parte del intestino, pero puede ser en otras partes del cuerpo, a veces con la enfermedad de Crohn, por ejemplo, se ve del recto una fístula que se forma y conecta el recto a la piel que está al lado del ano. Y entonces esa apertura puede, por ahí puede salir descarga, incluso sangre, puede infectarse y como puede imaginar, es bastante incómodo y duele. Otra manifestación que puede causar es una estenosis y eso causa una obstrucción. Lo que quiere decir esto es, como usted puede imaginar, cuando tiene algo inflamado, como sea una lesión que se ha herido, cuando eso se va sanando forma una cicatriz, ¿no? Y lo mismo pasa en el intestino, se va formando con esa inflamación en el proceso de sanar, está formando cicatriz y esa cicatriz es dura y se vuelve cada vez más estrecha. Entonces puede pasar para algunos pacientes que esta se vuelve bastante estrecho y puede imaginar cómo la materia fecal no puede avanzar por esa parte tan estrecha y entonces la persona siente esos síntomas de obstrucción que son como hinchazón del abdomen después de comer, náusea, incluso vómito. Entonces, estas son ya, yo diría, especialmente la fistulización o la obstrucción, la estenosis, estas son complicaciones ya más avanzadas de esta enfermedad y nuestra meta es tratar de prevenir estas complicaciones, tratar de, con el tratamiento y con el cuidado médico, poder lograr evitar que nuestros pacientes experimenten estas complicaciones o si una persona ya la tuvo, entonces prevenir que se repita ese problema. Entonces, como dije, entonces es la EII o enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí están los dos tipos, enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Y es importante reconocer cuáles son los síntomas. Y los síntomas, cada quien tiene sus detalles específicos, pero sí hay algunas cosas en común. Tal vez el síntoma más importante y más común es una diarrea y es diarrea crónica. Y cuando digo diarrea, estamos hablando de ir más de 3 veces al día, como 3, 4, 5 veces al día. Y también estamos hablando de la forma de la materia fecal, que sale como más suelta o más aguada incluso. Y
tiene que ser crónica, o sea que este síntoma ha sido consistente y ha durado ya por más de un mes. No estamos hablando de un día uno tuvo diarrea o incluso por 2 días. Es más de un mes. Incluso yo he tenido pacientes que vienen y dicen que han experimentado diarrea por meses o años. Y simplemente yo creo que es porque a veces esta enfermedad no es una que se desarrolla de una forma rápida, sino que es como lenta y brevemente, a medida que va pasando el tiempo, los síntomas van progresando y se vuelven cada vez más fuertes. Entonces, a veces nosotros toleramos las cosas un poquito más cuando van aumentando de una forma más lenta. Entonces, como que llegan y dicen, ya son varios años y ya ahora ya no aguanto más, estoy yendo 7 veces al día, no puedo ni salir de la casa, etcétera. Entonces, la idea es no dejar que se llegue a ese extremo, ¿no es cierto? Pero en todo caso, diarrea es uno de los síntomas más comunes. Con la colitis ulcerosa es muy común también que esa diarrea esté mezclada con sangre. Pero con la enfermedad de Crohn necesariamente no siempre se ve sangre. Entonces, definitivamente no es requisito. Y por supuesto, como usted puede imaginarse después de ver de esas imágenes endoscópicas, cómo eso puede doler, ¿no? Que la inflamación va a ser muy incómoda. Entonces, esa combinación de dolor crónico del abdomen con diarrea crónica del abdomen, perdón, con diarrea crónica, definitivamente debe ser evaluada, ¿no? Y ojo que no toda diarrea, no todo dolor de abdominal quiere decir que uno tiene esta enfermedad, pero como le digo, si tiene estas dos cosas combinadas y lo ha tenido por más de un mes, eso debería evaluarse, debería acceder cuidado médico, ver a su doctor, ojalá sea un gastroenterólogo también, para examinar qué está pasando. Mencioné también los síntomas de una obstrucción. No todo el mundo presenta con diarrea y algunas personas tienen más esta presentación de obstrucción, que es después de comer, cada vez que come y luego es algo que progresa también y se pone cada vez más agudo, que tiene dolor y hinchazón del abdomen, náusea y vómito. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Si usted o su ser querido, si la paciente que tiene estos síntomas va, ojalá a ver al especialista, una gastroenteróloga, vamos a preguntarle toda la historia, que vamos a ver los detalles de los síntomas, qué es lo que provoca los síntomas, cómo han cambiado o progresado por el tiempo, y también, por supuesto, hacer exámenes de sangre, exámenes de materia fecal también para confirmar que no hay infección o otra cosa que está como que presentando o imitando a la EII, pero tal vez puede ser otra cosa. También a veces usamos radiografía como examen de TAC o un MRI, pero definitivamente para confirmar el diagnóstico se necesita hacer una colonoscopía y biopsia, como le dije, para examinar directamente el tejido del intestino y tomar biopsia para mirarlo con microscopio, con el microscopio también y confirmar que esa inflamación que existe es crónica. Y si diagnosticamos esta enfermedad, podemos incluso entonces empezar el tratamiento para evitar todas esas complicaciones. La meta es ayudar al paciente a llegar a ese episodio de calma, para que baje la inflamación, bajen los síntomas, prevenir esas complicaciones de fístula, de obstrucción que pueden requerir hospitalización, cirugía, incluso en casos muy raros pueden llegar a tener cáncer. Todo eso lo queremos evitar. También evitar el uso de los esteroides que tienen efectos secundarios muy fuertes. Y realmente la meta es ayudar a nuestro paciente a vivir su vida como siempre lo ha querido vivir y como debe vivirla, este, aumentar y optimizar su salud física y emocional, mental también, y no tener que estar siempre pendiente de dónde está el baño o sentir que no puede salir de la casa, ni menos ir a trabajar o estudiar, etc. Lo que nosotros queremos es lograr que uno pueda destacarse todas las metas de su vida, y no tener que sentirse como que no pueden hacer las cosas que quieren hacer por esta enfermedad. Y podemos tener éxito con los tratamientos cuando empezamos esa terapia eficaz lo más temprano posible, lo antes posible,
Y no solo empezar, pero seguir y ser consistente y continuar con ese tratamiento, confirmar que está resultando bien para nuestro paciente y eso requiere compromiso por el lado del médico y también por el paciente. Algunos comentarios finales sobre cómo esta enfermedad nos impacta a nosotros en la comunidad hispana. Simplemente que estamos viendo que en todo el país esta enfermedad está creciendo. Cada año hay más casos, vemos cada vez que hay un aumento en la presencia de esta enfermedad y ese crecimiento es más rápido en nuestra comunidad latina y también a los afroamericanos. Se está notando incluso crecimiento de casos en los inmigrantes. Y como ya sabemos que este país se vuelve cada vez más diverso, que en 25 años ya la mayoría de los estadounidenses van a ser probablemente una combinación de latinos, afroamericanos, inmigrantes. Quiere decir que vamos a tener muchos pacientes con EII. Tenemos que informarnos y saber bien cómo tratar a esta enfermedad. Y desafortunadamente nosotros en nuestras comunidades tendemos a sufrir más complicaciones porque muchas veces llegamos tarde al cuidado médico y eso puede ser por muchas razones, ¿no es cierto? Puede ser por falta de seguro, por barreras de transporte o idioma, y no solo por el lado del paciente, también por el lado de los médicos. A nosotros nos enseñaron cuando estudiamos ya más de 20 años que esta era una enfermedad de europeos y de gente blanca. Y ya se entiende que esta enfermedad está en todo el mundo. Esto es global, está en todos los continentes, afecta a todas las razas y grupos étnicos. Entonces, también sepan que estamos informando y educando a los médicos para que se den cuenta que también sus pacientes latinos, sus pacientes asiáticos, etcétera, todos pueden tener la posibilidad de desarrollar esta enfermedad y tenemos que considerarlo si tienen los síntomas. Lo único que voy a decir ahora al final es aprovechen ustedes de todos estos recursos que existen, especialmente de esta organización, the Cornington Colitis Foundation, que es excelente, que organizan programas como este para que nos mantengamos informados. También forman grupos de apoyo, también el Color of Gastrointestinal Illness, o COGI, también es otro grupo que es organizado por pacientes y realmente existe para apoyar a pacientes con EII. Definitivamente, por supuesto, los médicos estamos aquí para apoyar a nuestros pacientes y sepa que estamos tratando de aumentar siempre la investigación para seguir entendiendo mejor por qué algunas personas se encuentran esta enfermedad y no en otras y cuáles son los mejores tratamientos, quién va a responder mejor a cuál tratamiento y también identificar cuáles son las barreras al acceso y cómo podemos desarmar esas barreras para aumentar el acceso a la atención médica. Así que esa es mi última ficha y espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quesada. Ahora me gustaría presentar a nuestra segunda oradora, la doctora Oriana Damas. La doctora Damas es profesora asociada de medicina en la Universidad de Miami. Es médica especialista en enfermedad inflamatoria intestinal y directora de Translational Studies para el Centro de Crohn's y Colitis. Su investigación se centra en comprender los patrones ambientales y dietéticos que pueden influir en el riesgo de enfermedad y modificar los resultados de la EII. Su beca actual K23 del Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales se centra en comprender los factores alimentarios, genéticos y microbiomáticos que causan inflamación intestinal en pacientes hispanos que representan una población emergente de EII. También dirige un ensayo clínico que mide el efecto de la dieta basada en alimentos de origen vegetal como terapia complementaria a la terapia biológica en pacientes con EII. Tiene varias publicaciones que describen la epidemiología de los pacientes hispanos que desarrollan la EII, su fenotipo, determinantes genéticos y determinantes sociales de la salud. Más recientemente, su investigación se centró en el efecto de la alimentación en la inflamación relacionada con la EII y el desarrollo de dietas adaptadas culturalmente que pueden modificar el ecosistema del microbioma intestinal. La doctora Damas hará una presentación sobre la nutrición y la EII en la comunidad hispana y latina. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. De nuevo, vamos a hacer otra encuesta antes de comenzar.
Si no sale la encuesta, dejaremos hasta el final y siga para adelante, doctora Damas. Listo, muchas gracias, Rocío. Como de nuevo, felicitaciones por hacer todo lo que haces y hacer esa voz para los hispanos en Estados Unidos. Realmente es tan importante y me parece espectacular poder tener webinars como estos en español. Y justamente lo que dice la doctora Quesada muy precisamente en que para que sepan los pacientes que estamos haciendo muchos estudios para poder entender cuáles son los factores que específicamente en la comunidad hispana pueden afectar todo tipo de cosas, el diagnóstico, las barreras, pero también cómo puede afectar simplemente cosas como la dieta y por eso me encanta darles el tema hoy del que voy a hablarles. Este va a ser, creo que pueden ver por acá, acerca de la alimentación. Y esto es más, no hicimos un survey antes, un poll, pero yo creo que sin duda si hubiéramos preguntado, hubiéramos obtenido que muchos de los pacientes quieren saber qué es lo que puedo comer, qué es lo que me beneficia para mi enfermedad. Y hay muchas preguntas en general de los pacientes en este tema. Entonces me parece muy oportuno poder hablar de esto con ustedes sobre hoy. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primero que todo, les voy a hablar un poquito sobre cómo la dieta puede contribuir a la evolución de la enfermedad. O sea, muchos pacientes me preguntan, ¿por qué por qué yo empecé a tener la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Tiene que ver con la dieta? Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto. Y también vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar la dieta como parte del tratamiento para el Crohn's disease y como parte del tratamiento para colitis ulcerosa. Vamos a ver un poco de la evidencia que existe en estos temas, cuáles son los estudios clínicos y cuáles son las sugerencias para nuestros pacientes que ya están aflictados con la enfermedad inflamatoria intestinal. Primero que todo, como la doctora Quesada ya les ha mencionado, estamos aquí ¿por qué? Bueno, porque es una enfermedad que primeramente está subiendo en incidencia y prevalencia en los países en todo el mundo. Es algo que ya se ha vuelto globalizado y como pueden ver por este mapa, ya se ve mucho rojo, donde quiere decir que ya hay mucho más áreas donde la incidencia continúa creciendo y áreas en azul donde empieza a evolucionarse la enfermedad. Y eso incluye en nuestros países latinoamericanos. O sea, como decía la doctora Quesada, fue una enfermedad que cuando yo estaba estudiando medicina entendíamos y todavía muchos médicos piensan que es una enfermedad que no afecta a las comunidades que son o latinas o de Asia y realmente eso causa perjudica a nuestras comunidades por esa razón. Entonces se sabe que está incrementando en la incidencia y prevalencia, o sea, está volviéndose mucho más común en todas nuestras comunidades. Esto les muestro aquí, por ejemplo. Esto fue un estudio que hicimos hace unos cuantos años ya, donde miramos específicamente a nuestra comunidad. Yo estoy en Miami, en South Florida, donde hay mucho cubano y mucho, bueno, en general hay mucho hispano de Latinoamérica, pero tenemos una población grande de cubanos. Y en este estudio, básicamente lo que miramos fue el tiempo de cuando vinieron a Estados Unidos, o sea, el tiempo de inmigración y cuando se le dio el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y cuando le empezaron los síntomas. Y como pueden ver por ay, se me está olvidando el nombre en español, el arrow que se ve aquí, ojalá ustedes sean de Estados Unidos, hablan un poco de Spanglish. Lo que pueden ver aquí es que básicamente el tiempo de que llegaron a Estados Unidos a que les empezó la enfermedad se está acortando. ¿Y por qué les estoy hablando sobre esto hoy en este tema de dieta? Bueno, y este ahora está recientemente, más o menos de 8 años que se demora empezar a evolucionar la enfermedad. Y estamos hablando de esto hoy porque realmente cuando, por ejemplo, le empezamos a preguntar un cuestionario a los pacientes, los mismos cubanos y muchos de nuestros inmigrantes, que se habían cambiado la dieta cuando vinieron a Estados Unidos, nos dimos cuenta que muchos más de los pacientes que habían cambiado la dieta comparados a pacientes que no les había dado la enfermedad inflamatoria intestinal, muchos más reportaban que la dieta había cambiado.
lo que nos sugiere que tal vez la dieta tiene algo que ver, o sea, tal vez vienen los pacientes, vienen la gente, los inmigrantes, vienen a Estados Unidos, se adaptan a una dieta más aculturada, más de Estados Unidos, y adaptan mucho de los hábitos que nos pone a riesgo hacia en general, a la población de Estados Unidos, al mismo riesgo, y por eso tal vez estamos viendo en parte por qué la prevalencia de esta enfermedad está subiendo en los latinos. Entonces, ¿qué más sabemos fuera de nuestros datos que les acabo de presentar? También sabemos en datos de poblaciones no necesariamente latinas, es más, esta fue una población de enfermeras en Estados Unidos, de una población grande, donde se evaluó por un tiempo largo cuál era la dieta de las enfermeras y a largo tiempo quién se evolucionaba con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo que identificaron fue que cuando fueron a volver qué era lo que estaban comiendo los pacientes que les dio la enfermedad inflamatoria intestinal, fue que muchos de los pacientes que les dio Crohn's disease tenían una tendencia a comer unos alimentos un poco más ultraprocesados, o sea, ese tipo de comida que realmente ya ni reconoces de dónde viene. Por ejemplo, el helado, las papitas fritas, cosas que pueden durar en tu closet por mucho tiempo porque tienen muchos químicos. Estos tipos de productos ultraprocesados realmente este estudio y otros más después están demostrando que suben la incidencia y el riesgo de que se formen enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes también. Entonces, esto es uno de los estudios. También tenemos datos de otros tipos de estudios que se han hecho que en totalidad nos empiezan a demostrar que la dieta está implicada en el riesgo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, en datos de Crohn's disease, por ejemplo, un aumento de proteína animal, comer una dieta muy de Estados Unidos, una dieta muy americana, llena de, como ya les mencionaba, productos procesados, ha sido asociado con un riesgo de la enfermedad de Crohn's disease. Por otro lado, la colitis ulcerosa es asociada con una dieta alta más en grasas, altas en azúcares y en gaseosas, por ejemplo, que siempre tienen llenas de azúcar. Este tipo de dieta ha sido asociado con un riesgo de colitis ulcerosa. Entonces, estamos viendo el tema donde el riesgo está en una dieta muy americana, muy procesada, muy llena de azúcar, muy llena de grasa. Al opuesto, estudios que demuestran que pacientes que consumen, por ejemplo, una dieta más alta en fibra, con más frutas, más vegetales, más pescado, lo que consideramos una dieta más mediterránea, se considera que esos pacientes en general han tenido un riesgo más bajo de que se les encadene una enfermedad inflamatoria intestinal. También recientemente tuvimos un estudio, no tienen que mirar esta tabla en el lado derecho, pero en general se hizo un estudio que no fue aquí, fue en Europa, de muchos pacientes que eran niños y lo que vieron fue que a los niños que les dio después, a mayor edad, cuando eran adultos, una enfermedad inflamatoria intestinal, fueron los niños que habían consumido una dieta antes del primer año de edad que era consistente con muchas bebidas azucaradas. Al opuesto, los niños que consumieron más pescado y más verduras antes del primer año de vida, después, cuando eran adultos, tenían un riesgo más bajo de que les diera enfermedad inflamatoria intestinal, lo que nos indica que la dieta realmente tiene un papel muy importante en influir el riesgo de que se encadene esta enfermedad y puede en parte explicar por qué está subiendo en incidencia y en prevalencia. No es el único riesgo, pero sí es uno de los contribuyentes que pensamos que es parte de por qué está subiendo. Ahora, cambiando un poco de riesgo, que pienso yo que tiene mucho más que ver en este punto, no solamente del modo preventivo para todos los pacientes en general, pero también para sus familiares, para los niños. Muchos de mis pacientes preguntan cuando están embarazados o planean tener hijos, ¿cómo puedo prevenir
¿no? Que mi hijo esté a riesgo o qué le puedo dar. Y entonces ahí es donde el papel de la dieta en los niños tiene un rol importante para nuestros pacientes. Ahora, cambiando un poco de la terapia de dieta como un riesgo, ¿no? Como un riesgo de la enfermedad hacia como una terapia para el tratamiento de esta enfermedad, realmente lo pensamos en tres dimensiones. Uno es cómo podemos utilizar la dieta para mejorar la nutrición, que es lo que tradicionalmente siempre hemos pensado, pero y también cómo podemos mejorar los síntomas, que es algo que los pacientes siempre quieren mejorar y siempre tratan de obtener cuál es la dieta que minimiza los síntomas. Pero le digo yo que como investigadora, ¿no? Y también como médica, hay un papel importante en cómo podemos utilizar también la dieta como una terapia para la inflamación. Y podemos hablar sobre esto en los próximos slides. Y obviamente también después en la ronda de preguntas que tenemos después. En términos de mejorar la nutrición en pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal, es muy importante primero reconocer la importancia de esto. Realmente la malnutrición, que esto es yo creo que nosotros los hispanos a veces decimos malnutrido como si fuera una cosa leve, ¿no? Pero, que él está malnutrido, pero realmente la malnutrición es un diagnóstico clínico y que es muy prevalente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Aún estando obesos, pueden estar malnutridos y este diagnóstico ha sido asociado con peores resultados en pacientes, o sea, peores resultados después de cirugía. Por ejemplo, en este dato que ven aquí, los pacientes que tenían malnutrición estaban con una tasa más alta de readmisión hospitalaria comparados a los pacientes que no estaban con un estado de malnutrición. Entonces, es muy importante cuando los pacientes reportan que han perdido más de 5% de su peso en los últimos 3 meses, empezar a implementar una dieta que se enfoque en mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué podemos hacer en términos de tratamientos? No solamente, como les digo, para mejorar los síntomas, pero también tratamientos utilizando dieta para la enfermedad de Crohn's y para la enfermedad inflamatoria intestinal en general. Bueno, han habido unos cuantos estudios, no es tanto como los que están publicados, por ejemplo, para el tratamiento con biológicos, pero estamos incrementando el número de estudios que existen, que son estudios clínicos, evaluando con métodos más rigurosos la efectividad de la dieta como en su papel de bajar el nivel de la inflamación. Entonces, por eso les digo, no es solamente para síntomas, pero cómo podemos utilizar la dieta como un modo antiinflamatorio. Antes de hablarles más sobre la dieta, yo sí pienso que es importante recordarles lo siguiente. La dieta tiene un papel muy importante y yo sí creo en el rol de la dieta, pero también es importante utilizarla en un modo que es adjunto con los medicamentos, porque realmente no es solamente la dieta, pensamos que la dieta junto con un tratamiento médico, con sus medicamentos como recomendados por los médicos, es lo que realmente resulta en los mejores resultados para nuestros pacientes. Aquí ven enlistadas unas cuantas dietas que existen y se han estudiado y vamos a ver unas cuantas en los próximos slides. Lo que pueden ver aquí es que esta es una dieta que se llama, el Exclusive Enteral Nutrition. Es una terapia de nutrición enteral. Básicamente eso quiere decir es una dieta solamente de líquidos, como Ensure, Kate Farms, lo que pueden comprar en la tienda que se llaman Boosts. Esta dieta se hace normalmente entre una terapia de 4 a 12 semanas, de acuerdo a lo que recomiende el dietista junto con el médico. Y puede ser, y realmente han habido estudios con esta dieta en Crohn's disease que demuestra que es muy efectiva. Se ha hecho más que todo en niños, pero también hay estudios en adultos que demuestran que es
muy efectiva esta dieta. Esta no es una dieta que ustedes pueden decir, voy a ponerme yo mismo en esta dieta. Realmente requiere una evaluación médica, una recomendación médica y un seguimiento médico también. Y también requiere la evaluación de un dietista. La adherencia, o sea, poder tolerar esta dieta a largo tiempo es un poco más difícil para nuestros pacientes, obviamente solamente líquidos, pero sí es algo que es efectivo en la situación de Crohn's disease y que se ha demostrado en unos cuantos estudios que puede ser eficaz. Moviéndome de esta dieta que es basada solamente en líquidos a una dieta que nació de esta dieta inicial, pero con la idea de que empieza una dieta 50% basada en estos líquidos de Boost, una dieta bien blanda, el otro 50%, y después a través de unas fases de un periodo de tiempo de una semana se va subiendo a la proporción de comida que se puede dar al paciente. Entonces, esta dieta también se ha estudiado en unos cuantos estudios clínicos ahora en niños y también más recientemente en adultos, donde también se ha visto mejoría no solamente en los síntomas de los pacientes con Crohn's disease, sino también en marcadores bioquímicos, o sea, marcadores que indican que esta dieta está ayudando la inflamación para nuestros pacientes. Es un poco limitada al principio, también es una dieta que tenemos que tener cuidado en términos de hacerlo solos, requiere evaluación con un dietista, pero es algo que les estoy mostrando cómo podemos utilizar terapias dietéticas para realmente ayudar al Crohn's y entrar en remisión. Este es un slide que básicamente muestra un estudio clínico que evaluó esta dieta. Lo pueden ver aquí en la izquierda con este arrow que está bajando. Ese es el nivel de inflamación que se vio. Esto fue midiendo la calprotectina, que es el marcador de inflamación en la materia fecal de los pacientes, y realmente se vio que la materia fecal, el nivel de calprotectina bajó después de 12 semanas en esta dieta, y esto fue comparándolo, por ejemplo, a una dieta a la derecha solamente basada en líquidos, que era la dieta enteral que les mencioné anteriormente. Ahora, también existen otras dietas que no son basadas en líquidos y también se han expandido no solamente a evaluar Crohn's disease, sino también la colitis ulcerosa o ulcerativa, depende de dónde son. Esta dieta es realmente muy americana. Muchos de mis pacientes latinos no la conocen, pero es muy popular, por ejemplo, en Nueva York y en California. Es una dieta que les digo que es muy restrictiva, es solamente basado en comidas, eso sí, no es como los líquidos que le estaba mencionando anteriormente, pero elimina muchas cosas, incluyendo alimentos refinados y procesados, que en general muchas de las dietas eliminan los cosas ultraprocesados, como les estaba mencionando anteriormente, no son beneficiosos, pero también elimina granos, que realmente no tenemos mucha evidencia de que los granos sean malos, pero esta dieta elimina los granos, y unas cuantas verduras basado en que son nightshades, como oscuras, que realmente no eran como algo beneficioso, pero eso no hay mucha evidencia para eso en particular. Aunque sí han habido unos cuantos estudios que demuestran que la dieta por lo menos es tolerada en pacientes y que ayuda en los síntomas. No ha sido evaluado tan rigurosamente como les mencionaba en las otras dietas como terapias, y hay que tener cuidado con esta dieta porque como es tan restringida, pacientes pueden bajar de peso y también pueden faltarles ciertas vitaminas al empezar una dieta como esta, inclusive la vitamina D, que es muy importante mantenerla a un nivel apropiado en los pacientes que tienen la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, les menciono otro tipo de dieta que es una dieta que es más una que yo mucho más recomiendo porque no es tan restringida como el Specific Carbohydrate Diet, y la dieta mediterránea realmente ha sido una dieta que se ha evaluado en diferentes puntos. No sé si vieron mi gato por ahí, pero se ha evaluado en diferentes tipos de enfermedades, que no es solamente la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea,
tiene muchos beneficios en términos de proteger el cardiovasculares, beneficios hasta de longevidad en los pacientes. Entonces, no solamente tratarían la inflamación de la enfermedad intestinal, pero también muchos más grandes beneficios fuera del tratamiento. Y básicamente consiste en una dieta alta en fibra, realmente tiene que ser de 20 a 30 gramos al día. Una dieta que es basada más que todo en plantas, no tanto en comidas de animal, proteínas de animal, bajo el consumo de carne roja, normalmente en el Mediterráneo 1 o 2 veces al mes, carnes rojas, y un consumo más moderado de huevos, de queso, yogur, aunque todavía lo está presente. Y les menciono, hubo un estudio donde compararon la dieta mediterránea a la dieta, el Specific Carbohydrate Diet, y la dieta que les mostré anteriormente. Y realmente este estudio demostró que los síntomas y la mejoría de los síntomas era básicamente igual en pacientes con Crohn's disease que empezaban la dieta mediterránea comparado a la dieta como el Specific Carbohydrate Diet, lo que nos indica que realmente no tiene que ser una dieta tan restringida y que puede ser una dieta que tiene más similaridad a una dieta mediterránea. Ese es un estudio exclusivo que miró la dieta mediterránea en pacientes con colitis ulcerosa y con Crohn's disease y se evaluó índices de actividad clínica. Este es un índice de actividad clínica en Crohn's disease antes y después de la dieta, en pacientes que estaban en la dieta normal de ellos y en pacientes que empezaron una dieta mediterránea. Este fue en pacientes con colitis ulcerosa y estos en los que empezaron con colitis ulcerosa la dieta mediterránea. Y también se vieron marcadores de inflamación que eran diferentes. Como pueden ver en azul están los que están en esta dieta antiinflamatoria y en verde están los que hicieron una dieta regular. Lo que sí sabemos es que cuando nuestros pacientes hacen una dieta que es regular, que es una dieta básicamente americana estando en Estados Unidos, se consume una dieta muy baja en fibra, que pensamos que tiene mucho que ver con los beneficios de una dieta mediterránea. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, aquí yo les estoy hablando sobre el consumo de una dieta mediterránea, pero tal vez ustedes me dicen que son de Chile, de Colombia, de Cuba, de República Dominicana y quieren poder consumir sus propias comidas. Los escucho totalmente. Y es más, parte de mis estudios se enfocan en esto porque sí está la posibilidad de poder incorporar recetas latinas como parte de un método antiinflamatorio. Lo que nos falta todavía es evidencia de cómo crear esas recetas y estudiarlas clínicamente. Y felizmente, Rocío todavía no sabe, pero ya le voy a decir que ya tenemos un estudio clínico en Miami que acabo de recibir una oportunidad de evaluar y crear unas recetas antiinflamatorias para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que incluyen los productos culturales que son de nuestros latinos. Entonces, en conclusión, sabemos que la dieta tiene su papel importante en cada fase de la enfermedad inflamatoria intestinal como un factor de riesgo, pero también en la progresión de la enfermedad. O sea, yo he escuchado muchos pacientes donde desafortunadamente han tenido otros médicos en otras ocasiones donde les han dicho que ya cuando les da la enfermedad ya pueden comer lo que quieran y les estoy aquí para decirle que eso no es verdad. Realmente la dieta puede influir mucho, no solamente en el inicio, en el riesgo de la enfermedad, ¿no? Pero en la progresión de la enfermedad al final. No hablé sobre esto en este momento, pero tengo una data de un estudio clínico que acabo de terminar y estamos en proceso de publicar, donde empezamos a pacientes en una dieta específica cuando estaban empezando un medicamento y comparamos a esos pacientes a los que hicieron una dieta regular y sin una dieta específica y empezaron el mismo medicamento y lo que vimos fue contundentemente muy diferente en términos de la respuesta al medicamento y poder obtener remisión en el medicamento cuando los pacientes estaban en una dieta más antiinflamatoria. He hablado de unas cuantas dietas que son terapias, como les menciono, la que incluye el BOOST,
la que incluye el Crohn's Disease Exclusion Diet, que incluye parte del boost, pero es importante hacer esto junto con el médico y con un nutricionista si lo tienen disponible. Y si ustedes quieren simplemente mañana, sin tener receta, evaluación clínica, empezar una dieta inflamatoria desde ahora, pueden empezar a evaluar cómo pueden hacer una dieta más mediterránea, porque hay muchas diferentes recetas ya disponibles en esta dimensión. Eso es todo por ahora. Mi gato y yo les agradecen. Y este es un link a Gut Friendly Recipes, que es una evaluación de Crohn's, un portal del Crohn's and Colitis Foundation, donde hay muchos tipos de recetas y es más, puedes hasta hacer un filtro donde puedes ver si quieres ver una dieta mediterránea y cuáles son las recetas para ese tipo de dieta. Y puedes ir viendo diferentes recetas que son saludables, pero que también saben muy rico. Gracias. Muchas gracias, doctora Damas. Y qué buenas noticias en lo del estudio, porque sé que en nuestra cultura la comida es muy importante y la nutrición, entonces esperamos ver los resultados en el futuro. Ahora, me complace presentarles a nuestro último presentador de esta noche, el doctor Mohammad Murtuza. El doctor Murtuza es psiquiatra pediátrico y adolescente en Nuevo México. Realizó su residencia en psiquiatría general, en la Universidad de Maryland y completó su especialización avanzada en psiquiatría de niños y adolescentes en la Universidad de Nuevo México. Durante su estancia de especialización avanzada, el doctor Murtuza realizó un curso de psiquiatría integradora. Su pasión es combinar la nutrición, la actividad física, la espiritualidad y las prácticas médicas basadas en la evidencia para proporcionar una visión holística de la salud mental. El doctor Murtuza hará una presentación sobre la salud mental y la enfermedad inflamatoria intestinal en la comunidad hispana latina. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, vamos a ver si podemos hacer un cuestionario para los pacientes. Aquí está. A ver cuánto tiempo les tardó en ser diagnosticado. Parece que la mayoría demoró como unos 5 años, que justo fue mi situación igual. Fueron 5 años antes de mi diagnóstico, entonces les entiendo. A ver. Y recordatorio también antes que comience el doctor Murtuza es que pueden hacer sus preguntas en la sección Q&A, en la sección de abajo, y al final vamos a poder contestar todas sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias y estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de presentar sobre ese tema bien importante para todos nosotros. Y 15 minutos es tiempo para introducir ese tema, pero hay mucho que podemos discutir. Entonces, si tengan cualquier pregunta sobre esto, pueden hacerlo en Q&A y estoy feliz de contestar cualquier pregunta que tienen. Los objetivos de esta presentación son, vamos a discutir la conexión entre la EII y la salud mental. Vamos a entender los varios aspectos que contribuyen a nuestra salud mental, aprender el papel de la psicoterapia y la psiquiatría y cómo pueden ayudar a nuestra salud mental. Y yo voy a presentar algunos recursos también para aprender más sobre la salud mental. Y cuando estemos en crisis, lo que podemos hacer. Y todos esos recursos van a ser en español también. Una de las cosas que me gusta mucho de este formato de un webinar es que yo puedo discutir muchísimas cosas que ya discutieron y conectarlo con lo que yo voy a discutir. Entonces, la doctora Quesada ya discutió un poquito de cuando surge la inflamación,
también ese puede empeorar la EII. Y la doctora Dama también habló de la importancia de la nutrición y la alimentación y cómo eso también puede afectar el desarrollo de la EII. Y lo que hace también es que la salud mental se afecta por esas cosas también. Y nuestra salud mental se afecta por la inflamación. Y cuando tenemos la EII, tenemos esa surge de la inflamación y ya sabemos que inflamación puede aumentar el riesgo de algunos trastornos de salud mental, la depresión, la ansiedad y otros trastornos. Y por el otro lado, problemas con la salud mental, por ejemplo, la depresión, ansiedad, estrés crónico, puede afectar nuestro tratamiento de la EII. Entonces podemos tener dificultad con tomar nuestros medicamentos, participar en nuestro tratamiento. Puede afectar nuestro cuidado personal y también esas cosas con la alimentación. Y esa, estas cosas pueden causar mucha culpa y mucha vergüenza para los pacientes que viven con la EII, que es una falta mía, que yo no estoy haciendo estos tratamientos, yo no estoy haciendo lo que necesito hacer cuando realmente hay problemas con la salud mental que afectan nuestra capacidad de hacer eso. Es algo biológico que afecta nuestra capacidad de hacer estas cosas. La salud mental y la EII, comparado con la población general, la gente que vive con la EII tiene 2 a 4 veces más riesgo de depresión y 3 a 5 veces más riesgo de la ansiedad. Entonces, tenemos riesgo mucho más elevado que la población general. ¿Y por qué es importante? Pues más síntomas de depresión puede causar más inflamación en la gente que tiene la EII y eso puede causar más hospitalizaciones y menos tiempo entre episodios de EII que pueden afectar nuestros síntomas también. Estrés, ansiedad, tristeza son partes normales de la vida. Yo no estoy aquí para decirles que cualquier síntoma de estrés y alguna tristeza que tenemos en la vida diaria son algún problema. Pues todo eso es algo normal de nuestra vida, pero cuando estas cosas, cuando ocurren por mucho tiempo, interrumpan nuestras vidas diarias, afectan nuestra capacidad de cuidarnos, por ejemplo, comer sano, hacer ejercicios, dormir bien. Y cuando estas cosas nos causan a pasar tiempo aislados sin el apoyo de otros, familia, comunidad, y nuestros amigos y nuestro sistema de apoyo, estamos al riesgo de desarrollar trastornos que afectan la salud mental. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la salud mental? Y hay cosas que tenemos en la vida diaria que afectan nuestra salud mental, como la alimentación. Entonces, la comida puede afectar cómo sentimos físicamente y también emocional y mentalmente. Y la actividad física es una parte muy importante de la salud mental. Hacer ejercicios,
hacer yoga, zumba, todas las cosas que pueden ayudar a nuestros cuerpos moverse. Son un componente muy crítico de la salud mental. Las prácticas espirituales, por ejemplo, nuestra religión, nuestras creencias, hacer meditación, estas cosas que son parte de nuestras vidas, son los componentes de la salud mental. Y finalmente hay cuidado de salud mental. Entonces, hay esa parte más diferente que la alimentación, la actividad física, las prácticas espirituales, las cosas que existen en nuestras vidas cada día. Esta parte es algo diferente que hacemos en un medio de una clínica o otro lugar. Y voy a introducir a ustedes el concepto de la psicoterapia. Entonces, la psicoterapia es un tratamiento o intervención proporcionado por un profesional capacitado para ayudar a individuos, parejas o grupos a recuperarse de problemas de salud física, mental, emocional o conductual. Entonces, cuando, por ejemplo, con la EII, cuando tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, tal vez síntomas de depresión y sentimientos de sentir deprimidos, tener culpa, la psicoterapia puede ayudar a procesar todas esas cosas que están ocurriendo en nuestras vidas. Los profesionales pueden ser trabajadores sociales con educación en terapia, psicólogos, psiquiatras, consejeros autorizados, o también pueden ser trabajadores de apoyo entre pares también. Y la psiquiatría, la especialidad mía, es la rama de medicina enfocada en el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Entonces, eso es la definición de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos. Y lo que hacemos en nuestro trabajo es que entrevistamos a las personas que llegan a nuestras clínicas para buscar si hay algunos trastornos mentales, por ejemplo, depresión, ansiedad, psicosis, ira y agresión, trastorno bipolar, problemas de dormir que pueden ocurrir en nuestras vidas. Y es una charla que hacemos en una visita y también podemos pedir que ustedes pueden completar formularios y también podemos obtener información de otra gente, por ejemplo, familia, otros clínicos o doctores. Y cuando después de hacer todo eso, podemos recomendar algunas estrategias, por ejemplo, meditación, ejercicios de respiración, y también podemos hablar de algunos medicamentos que pueden ayudar para la salud mental. Los los medicamentos psiquiátricos no son, los psiquiatrías no son los únicos proveedores que recetan medicamentos para la salud mental. Y eso es algo que mucha gente piensa, que las psiquiatras son los únicos que pueden hacer esas recetas o las psiquiatras o las terapeutas son los únicos que hablan de la salud mental. Los doctores familiares, médicos de atención primaria, pediatras, todos tienen la capacitación para recetar estos medicamentos y también para comenzar estos
comenzar una discusión sobre la salud mental y la importancia de cómo proteger nuestra salud mental. También en algunos estados, los enfermeros, practicantes y asistentes médicos también tienen el poder de recetar medicamentos psiquiátricos, pero eso depende de dónde viven ustedes. Y yo quiero hablar un poquito de qué podemos hacer cuando estamos en crisis. Nada de nosotros estamos solos. Entonces, hay apoyo y hay recursos para nosotros en cualquier etapa de nuestro tratamiento y para nuestra salud mental. Si ustedes o alguien que conocen está en crisis, hay una línea de prevención del suicidio y crisis, y es un número nacional que trabaja sin importar dónde viven. Entonces, ustedes pueden poner 988 en el teléfono para hablar con un profesional cuando está en crisis. Y este número es muy importante para los cuidadores, para los pacientes, para todos nosotros cuando tengamos un episodio de crisis o necesitamos alguien para hablar o discutir lo que estamos pasando en nuestras vidas. Y aquí hay varios recursos. Esta presentación, estoy feliz de compartir esta presentación para que ustedes tengan estos recursos en el futuro. Y el último recurso aquí, Psychology Today. Si ustedes quisieran buscar una terapeuta que habla el español, ustedes pueden ir a ese sitio web y también pueden buscar por idioma que hablan, también puede buscar por de su nacionalidad también, que un terapeuta que es hispano o latino, ustedes pueden también buscar alguien que es mujer, es hombre, y eso también ustedes pueden hacer. Entonces, muchas gracias por dejarme presentar. Muchas gracias, doctor Murtuza. Algo muy interesante y algo muy importante también para todos los pacientes. Bueno, ahora pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría invitar a la doctora Quesada, la doctora Damas y el doctor Murtuza a responder las preguntas de la audiencia. De nuevo, si tiene alguna pregunta, por favor, hágala en la sección de Q&A. Intentaremos responder a todos los que podamos. Mientras esperamos una pregunta, solo quiero comentar que lo que compartió el doctor Murtuza es súper importante. Yo creo que con muchos pacientes míos he tenido la oportunidad de poder tener esta conversación tal como él dijo, por lo menos iniciar la conversación sobre reconocer lo importante que es cuidar nuestra salud mental y cómo está súper conectado con el bienestar físico también, que las dos cosas se influyen, impactan al otro. Entonces, si uno está sufriendo mucho de ansiedad o depresión y además está físicamente enfermo, va a experimentar esos síntomas de una forma incluso aumentada, yo creo, y se va a sentir como que menos capaz de poder navegar lo difícil que es navegar esos síntomas y esa condición. Entonces,
mientras mejor podamos aumentar y cuidar esa salud mental y emocional, más fuerte y mejor va a poder sentirse nuestros pacientes en también cuidarse físicamente y responder mejor a lo que presenta esta enfermedad. Así que es súper importante. Siempre he estado muy agradecido de los psicólogos, psiquiatras, terapistas también que nos ayudan y apoyan a nuestros pacientes, porque es una parte muy importante de esa salud global que todos queremos. Sí, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera, que voy a comenzar, ¿las vacunas vivas que se ponen nuestros familiares nos afectan a nosotros como pacientes? Doctora Quesada. Claro, sí, yo puedo empezar con esta. Afortunadamente no. Uno mismo, especialmente si está tomando, usando estos medicamentos que son biológicas o que afectan al sistema inmune, no podemos usar entonces vacunas vivas. Pero el hecho de que una persona en su hogar lo use está completamente bien, no lo daña a uno, así que no tiene que sentir ningún miedo sobre eso. Usted está completamente bien, simplemente usted mismo no puede recibir esas vacunas, pero las personas alrededor suyo sí pueden. Perfecto. Gracias. La próxima comentario, muy relevante esta información del webinar. La próxima pregunta, ¿sobre el alimento y el consumo de chile en la comida es malo? Yo creo que ese va bajo mi campo, ¿no? Realmente, en teoría, o sea, no es que hayan habido estudios donde se muestra que el chile sea malo en sí, ¿no? Pero sí tiende a ser menos bien tolerado, sobre todo porque puede causar mucho más síntomas de reflujo. Es más, hay veces pacientes dicen que cuando comen mucho chile hasta lo sienten cuando están evacuando. Entonces, tienen que tener cuidado, o sea, nuestro cuerpo son todos diferentes. Hay pacientes que tienen más tolerancia sobre otros. En sí, el chile no es que esté contraindicado, pero sí tienen que tener en cuidado, sobre todo si notan que el chile les puede afectar los síntomas. Gracias, doctora Ramos. Otra pregunta también sobre la nutrición y entre la salud mental y la nutrición. La pregunta es si puede afectar la salud mental la malnutrición y también puede afectar cuánto tiempo se toma para llegar a remisión si uno está si uno tiene malnutrición. Pues sí, pues ya por algunos estudios sabemos que hay varias cosas en la dieta que pueden afectar a nuestro riesgo de desarrollar depresión. Por ejemplo, una falta de ácidos grasos de omega 3 pueden afectar nuestra capacidad de tener depresión. Entonces, comer algo como pescado y cosas que están más altos en esas grasas ácidos de omega 3 pueden tener un efecto que puede prevenir la depresión. Y una cosa que mencionó la doctora Damas fue la dieta mediterránea. Eso también es uno de los únicos tipos de dietas que se han investigado por prevenir y tratar la depresión. Y sabemos que esa dieta puede también afectar nuestra salud mental en una manera muy positiva. Entonces, yo también soy un proponente muy grande de ese tipo de dieta y comer más frutas y vegetales y todo lo que consumimos en esas frutas y vegetales también puede afectar a la salud mental también. ¿Algo más que quieres agregar, doctora Damaso?
Sí, a mí me parece, o sea, muy certero todo lo que dijo el doctor Mutusa. Agregaría que tal vez importante lo que dijo el punto del omega 3 en términos de obtenerlo en productos de comida. Importante no obtenerlos en cápsulas, porque si estamos hablando, por ejemplo, para el tratamiento de cápsulas de omega 3 realmente no se han demostrado que sean eficaces, por ejemplo, para propósitos antiinflamatorios como para la colitis ulcerosa. Los estudios no demuestran que el fish oil, el omega 3 en cápsulas sea beneficioso, pero sí cuando es consumido en formas de comidas naturales, en las nueces, en el pescado, de esas maneras es muy beneficioso. Gracias. Gracias a las dos. A ver, otra pregunta relacionada de nuevo a la nutrición. ¿Qué tipo de frutas alguien con la colitis debería evitar? Bueno, esa es una buena pregunta. Realmente, eso tiene que ver con la fibra, ¿no? Em, Te diría, en general, los pacientes estando en un estado activo o no activo de la enfermedad inflamatoria intestinal toleran la fibra que es soluble. ¿Cómo se dice soluble en español? Sería como la que se puede, o sea, el pulpo de la fibra adentro. A ver, entonces, por ejemplo, una manzana, la parte de adentro se puede tolerar muy bien por los pacientes, mientras la cáscara es la parte que nosotros como humanos no podemos digerir bien y esa es la parte que en inglés se llama insoluble fiber. Entonces, a medida que vamos mejorando nuestro estado de inflamación, salimos de un brote, ¿no? Los pacientes salen de un brote a estar en remisión, el porcentaje de qué tanto pueden tolerar el insoluble fiber, la cáscara de, por ejemplo, una fruta, va subiendo. Hay veces que no totalmente llegan a poderla tolerar, pero hay veces que sí. Entonces, no hay una fruta en específica que tengan que evitar, pero es más que todo fijarse en las cáscaras de las frutas, en cuáles no tal vez pueden digerir, sobre todo si tienen un brote de la enfermedad inflamatoria intestinal en ese momento. Gracias. Otra pregunta de la nutrición. ¿Qué alimentos debe comer que sean hipercalóricos, que sean tolerables para la colitis ulcerosa, para subir de peso? Bueno, ahí es donde realmente hay diferentes opciones. Una de las más fáciles es suplementar con Boosts, con Ensure Light, con Kate Farms. Hay diferentes tipos de productos disponibles porque estos son suplementos altos en calorías, altos en proteína y son líquidos y la mayoría del tiempo si no tienen lácteos, hay que fijarse que no tengan lácteos el producto, son muy bien tolerados por los pacientes y es una manera de obtener más calorías y más proteína en un modo denso para subir de peso. Gracias. A ver, para doctora Quesada, a ver. ¿Qué evidencia hay entre el COVID y pacientes inmunocomprometidos con la EII e inclusive la vacuna? Esta es súper buena pregunta y lo bueno es que han habido muchos estudios desde que surgió COVID ya hace 4 años para observar más que nada cuáles van a ser los impactos y efectos de COVID y también de las vacunas en los pacientes con IBD o EII. Entonces sabemos que el hecho de tener EII no solamente el hecho de que uno tenga ese diagnóstico no sube el riesgo de que va a tener más tendencia de contraer COVID necesariamente que cualquier otra persona. Eso sí, si una persona con EII está tomando, como usted dice, medicamentos que inmunocomprometidos o biológicos, por ejemplo, hay que reconocer que si uno se infecta, entonces va a tener menos posibilidad de combatir esa infección porque el sistema inmune está más apagado por esas medicinas, por lo cual es más importante aún vacunarse para protegerse contra esa infección, ya
que una persona está tomando esas medicinas. Lo bueno es que sí se demostró en uno de los estudios más grandes, se llama Secure IBD, que es un registro internacional. Entonces, gente por todo el mundo que que tienen EII, se puede seguir con esa data y ver cómo han experimentado la enfermedad y también saber qué medicinas están tomando, etcétera. Han podido demostrar de que estas medicinas, aunque sean inmunocomprometidas o biológicas, por lo que sabemos, no aumentan el riesgo de tampoco de um, tener peores reacciones, por ejemplo, a la vacuna de COVID. Pero sí es importante protegerse con la vacuna si una persona está infectada o, perdón, está tomando estas medicinas. Entonces, dentro de todo, yo creo que el mensaje importante es que todos deberíamos estar al día con nuestras vacunas para COVID y más aún si estamos tomando estas medicinas que están afectando a nuestro sistema inmune para poder protegernos mejor. Gracias. Ahora, ¿el alcohol qué tan dañino es para los pacientes con la colitis? Sería yo, ok. Ujú. Bueno, mira, realmente la historia del alcohol es una historia que continúa. Les digo que realmente yo creo que los productores de vino hicieron un muy buen trabajo en convencernos de que el vino tiene muchos beneficios. Pero lo que nos estamos dando cuenta a través de más estudios es que realmente el alcohol es asociado con más altos riesgos de cánceres, de todo tipo realmente. Y que ese beneficio que se pensaba que era debido al vino, realmente probablemente es más atribuido a una dieta mediterránea. Entonces, yo qué les digo a mis pacientes, bueno, todo a moderación, o sea, si quieren de vez en cuando un poco de vino en una fiesta, en algo, lo pueden. No hay algo directamente asociado y que más alcohol vaya a causar un brote de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero basado en la data que les acabo de dar, estamos entendiendo que en general el alcohol no es bueno, no tiene nutrientes buenos, no es algo que sea beneficioso. Entonces, por esa razón y solo por esa razón, es algo que debería ser moderado y de vez en cuando, no es algo de todos los días. Es más, nuestros pacientes pueden sufrir de malnutrición, entonces tienen que enfocarse en calorías que tengan nutrientes y que sean densas en nutrientes, no en calorías que no tengan ningún beneficio como el alcohol. Gracias. De nuevo, otra pregunta sobre la nutrición. ¿La glutamina es bueno para reparar las paredes intestinales y mejorar un poco? Bueno, mira, realmente eso no ha sido evidencia basado en estudios humanos. No sé, yo he visto muchos suplementos de glutamina. En teoría deberían ayudar algo, pero que tenemos evidencia de esto no lo tenemos. Entonces yo no les recomiendo a mis pacientes glutamina porque no tenemos mucha evidencia. Nos enfocamos en cosas que sepamos que funciona. Sabemos que una dieta muy alta en fibra, por ejemplo, tiene muchos beneficios buenos. Por ahí vi una pregunta sobre tipos de vegetales. Realmente el mejor vegetal es el vegetal que toleres. Entonces, no es que tengas que enfocarte en evitar el coliflor, evitar la lechuga. Muchos pacientes no toleran lechuga o ensaladas, pero eso no quiere decir que no puedas comer vegetales. Puedes cocinarlos, puedes comer sweet potatoes, patatas, ¿cómo es que se llaman los sweet potatoes en español? Hoy se me están olvidando todos los nombres. Yo le digo camote, pero El todos los camote, países. eso iba a Sí, decir yo también. Bueno, no, Creo que pero solo los chilenos decimos camote. por ahí alguien me estaba diciendo cómo se dice fibra soluble, creo que por ahí decía. sí. Entonces, básicamente el punto es que te tienes que enfocar en qué es lo que toleras para enfocar en subir ese nivel de fibra a un nivel tolerado. Cuando vayas subiendo la fibra, tienes que tener en mente que tienes que tomar bastante agua y al mismo tiempo que tal vez vas a tener más gas y te vas a sentir más relleno. Pero eso es un proceso de acomodación de nuestro intestino mientras vamos a
como se dice en español, como no sé cómo decirlo en español, cuando empieza la microbiota a cambiar en nosotros y nos estamos llenando de microbiota que aprende a digerir la fibra. Ese es un proceso que todavía no lo entendemos muy bien. Es más, hay unos pacientes que tal vez totalmente no puedan tolerar la fibra. Entonces, por eso todo se basa en la tolerancia y encontrar el vegetal o la fruta que te beneficie más y que lo toleres. Gracias. Mira, Rocío, yo veo que hay tres preguntas que voy a tratar de contestar juntas, Ok, perfecto. que todo requiere estar más o menos asociadas. Una se trata de, volviendo al tema del COVID y cómo puede a veces causar algunos síntomas digestivos, y eso es cierto, especialmente en casos muy graves, pero incluso no tan agudos a veces. Algunos pacientes han notado que causó más diarrea o incluso más reflujo, otro paciente me dijo. Entonces, el COVID es un virus más o menos nuevo todavía y estamos todavía observando cómo puede impactar diferentes partes del cuerpo. Entonces, sí es posible, no es imposible tener síntomas digestivos con el COVID, e incluso, como usted menciona aquí, que a veces hay efectos más duraderos, ¿no?, del COVID. Entonces, eso también es posible, ya sea respiratoria o posiblemente digestivos también. Yo creo que lo importante es, si usted está experimentando esos síntomas y estamos como que necesitando ver qué está pasando ahí, yo creo que debería ver a su médico o gastroenterólogo para poder analizar mejor y clarificar si esto es algo que es más bien como una intolerancia o reacción a lo que está experimentando el cuerpo y algo duradero del COVID, o si es que la EII está surgiendo más y tal vez van a necesitar hacer algún cambio con el tratamiento. Entonces, es algo que se necesita en un caso como esto, realmente conversar individualmente con su gastroenterólogo para entender cuáles son todos los factores que pueden estar afectando sus síntomas y así manejarlo mejor. También hay una pregunta súper importante sobre lo seguro o safe que es tomar Remicade. Es una medicina biológica durante el embarazo, y también, así tal como el registro que mencioné de COVID, hay uno también para pacientes con EII que se han embarazado y han podido dar a luz, y también seguir cómo han salido esos resultados a medida que hayan también estado tomando diferentes medicamentos biológicos y también de varios tipos. Lo bueno es que le puedo decir que Remicade se ha demostrado ser muy seguro y que ha tenido muy buenos resultados, que no solamente se puede, sino más bien se recomienda seguir tomando esa medicina durante el embarazo para cuidar a la mamá y también al bebé, porque si uno puede imaginarse, si sufre uno de esos episodios donde surge la inflamación de una forma muy fuerte mientras uno esté embarazada y necesita hospitalización o cirugía o otra cosa, eso puede ser mucho más riesgo para el bebé. Entonces, lo mejor es tratar de mantenerse una sana durante el embarazo, y afortunadamente esta medicina Remicade se ha demostrado ser muy sano y seguro para ambos, para mamá y bebé también. Y finalmente, ¿qué puede hacer uno si está experimentando síntomas extraintestinales como la artritis inflamatoria? En realidad, lo que hacemos es tratar de escoger, ojalá, un medicamento que pueda ayudar con todos esos síntomas juntos, que puede calmar la inflamación del intestino y también va a ayudar con las coyunturas también. Es una parte que yo creo que es súper importante, es estar seguro que el medicamento que uno esté tomando está, por lo menos, lo estamos sacando el jugo y tratando de beneficiar lo que más podemos del medicamento. Pero también yo pienso que lo que mencionó el doctor Murtuza, esa salud entera, ¿no? Y pensar en el movimiento físico, hacer ejercicio, hacer yoga. Estas cosas también nos hace bien al cuerpo y también va a ayudar con también algunos de estos síntomas. O sea, no tiene que ser todo solo medicamentos. Gracias, perfecto.
Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Si no hemos contestado su pregunta, vamos a poder, de repente los doctores, mientras yo acabo, pueden contestar ahí mismo o también les voy a dar unas opciones después. La última que voy a acabar es, muchas veces los pacientes piensan que alguna comida va a agravar la inflamación con la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué tan importante es educar al paciente que ningún tipo de comida va a aumentar la inflamación, sino va a causar síntomas o modificar la consistencia del excremento? Ya que muchos pacientes no quieren tomar medicina y solo quieren usar dieta. Yo creo que eso es donde es muy importante explicarle al paciente y como les mencioné brevemente durante la presentación, explicarles el rol de la dieta. O sea, yo creo que en el presente, con la evidencia que tenemos y lo que sabemos sobre la dieta, no estamos en la capacidad de poder decir la dieta exclusivamente te va a tratar. Yo pienso en la dieta es casi como una terapia de la microbiota. En algún futuro podremos entender, cuando entendemos mucho más la complejidad de la microbiota intestinal, tal vez podemos dar una dieta más personalizada basada en la microbiota. Bueno, eso es lo que estoy pensando hacia el futuro, pero en el presente, lo que les digo yo a mis pacientes que muchos con buena razón, y yo creo que es un reflejo humano, que cuando nos sentimos mal y sabemos que todo está conectado, tenemos diarrea y todo está conectado con lo que comemos reflexivamente, vamos a comer, a ajustarnos la dieta a minimizar los síntomas. Pero lo que sabemos en los estudios es que no tener síntomas no es lo mismo a no tener inflamación. Entonces, mientras muchos pacientes quieren y con buena voluntad a fijar sus síntomas basados en la dieta, eso no quiere decir necesariamente que no haya inflamación. Entonces, por esa razón, exclusivamente no deberíamos utilizar la dieta solamente en enfocarse en síntomas, sino que deberíamos enfocarnos en métodos de evaluar la inflamación y utilizar dieta como un modo de llegar a tratar la inflamación como un método adjunto, junto con los medicamentos que nos van a ayudar a llegar a eso. Entonces, yo creo que hay un rol importante de la dieta en ayudar a que los medicamentos funcionen mejor, ayudarnos a mantenernos en remisión, pero en el presente no tenemos la capacidad de solamente utilizar la dieta como tratamiento y el enfoque no debería ser solamente en síntomas, sino como les digo, debería ser también en tratar inflamación. Gracias. Bueno, como he mencionado, voy a ahorita cerrar el webinar, pero mientras tanto los doctores van a estar leyendo las últimas preguntas y van a poder responder si puedan. Esto concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas. Para el cierre esta noche, me gustaría agradecer a nuestros presentadores, la doctora Quesada, la doctora Damas y el doctor Murtuza, por proporcionarnos información reveladora sobre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. El Crohn's and Colitis Foundation agradece contar con profesionales de atención médica que colaboran con nosotros para proporcionar estas presentaciones tan informativas a la comunidad latina con la EII. Muchas gracias nuevamente. También me gustaría volver a agradecer a nuestros patrocinadores, Eli Lilly y Takeda. Por último, gracias a nuestros asistentes por acompañarnos en el seminario web esta noche. Esperamos que hayan obtenido conocimientos e información adicional sobre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y cómo estas enfermedades afectan directamente a la comunidad hispana y latina. Antes de cerrar la sesión de esta noche, les pedimos que completen el breve formulario de evaluación que hemos colocado en la ventana de chat y también en la pantalla. El enlace y el código QR les llevarán directamente a la encuesta. Las evaluaciones nos ayudan a desarrollar los programas en el futuro. También les alentamos a continuar el proceso de diversidad e inclusión con nosotros. Conéctese con otros pacientes hispanos y latinos con la EII en nuestro grupo de comunidad en Facebook. También tenemos un grupo de apoyo virtual exclusivamente en español que se reúne por Zoom el tercer lunes de cada mes. Nuestra próxima reunión será el 21 de octubre. Y de nuevo, si no respondimos sus preguntas esta noche, les recomiendo que visiten nuestro sitio web en español para poder obtener más información. La dirección del sitio web en español es crohnscolitisfoundation.org y después /es. Igual si entran a la página principal, pueden encontrar la sección de español por arriba.
También tenemos programas adicionales de educación en el sitio web bajo la sección My IBD Learning, donde pueden encontrar una biblioteca de contenido. Finalmente, se pueden comunicarse con nuestro centro de apoyo, el IBD Help Center, llamando al 888-MY-GUT-PAIN, o también pueden enviar un correo electrónico a info@crohnscolitisfoundation.org. Les pueden ayudar en español con más información, recursos, folletos y hojas de datos. Muchas gracias nuevamente por participar en nuestro seminario web y que pasen una noche estupenda. Gracias. Gracias. Bye, everyone.